Mis inicios en el mundo de la bici o en el mundo de los entornos naturales, o la naturaleza, se remontan a cuando yo era niño. Podría decir que mi desarrollo social estuvo muy vinculado a la bicicleta, porque todo mi entorno a mi alrededor, mis amigos o mi entorno más cercano, todo estaba relacionado con la bicicleta. Mi tiempo libre, mis vacaciones, mis viajes de verano. Empezó a crecer en mí una curiosidad por el lado más competitivo del ciclismo y tuve unos años en los que intentaba perseguir un poco mis límites a nivel físico, a nivel de ver hasta dónde podía llegar en el mundo de ir rápido encima de una bicicleta, pero no tardé muchos años en darme cuenta de que eso no iba conmigo, ¿no? Que era un aspecto que me estaba generando más daño mental, que estaba perjudicando más a mi salud mental y física también, que más beneficio. Sentí que necesitaba un cambio de paradigma. Y fue cuando empecé a ver que el viaje en bicicleta podía tener una faceta más tranquila, más psicológica, más reflexiva, más de autocrecimiento. Y esa puede decirse que la primera semillita de Montañas Vacías, del proyecto en sí. Yo siempre recuerdo cuando era pequeñajo el acompañar a mi padre a sus trabajos, que él era mitad taxista, mitad agricultor, entonces asociábamos con él la visita al campo como un sinónimo de trabajar, porque echábamos una mano en casa para todo el tema de la agricultura, con lo cual aquello marcó mucho mi forma de entender la naturaleza y siempre tuve ese anhelo del disfrute de la naturaleza como ocio, porque de pequeño estaba vinculado completamente a un punto de vista laboral. Luego, a posteriori, esa etapa más competitiva y de muchos retos, que cada año me marcaba retos físicos, me permitió conocer todo el territorio alrededor del lugar en el que yo crecí, en Sigüenza, en Guadalajara, o donde yo trabajo, en Teruel, y sabía que ese cambio de fase tenía que ir muy dirigido a eso que yo estaba descubriendo, que son esos entornos naturales que tenía a mi alrededor, que pudiera aportar algo a esos pueblos que tanto lo necesitaban, porque al final son territorios que están perdiendo población a un ritmo tremendo. La bici podía ser vista como una herramienta de cambio, que mostrara que otra forma de manejo de la gestión de un entorno natural podía ser posible. Estaba viendo que esto funcionaba en otras partes del mundo. Me inspiré en proyectos similares que existían en Norteamérica, en el norte de Europa, en Reino Unido, y veía que si eso estaba funcionando fuera, era posible que trajéramos esa idea aquí a España. Montañas Vacías puedo decir que es un proyecto personal mío y pretende ser un ejercicio de puesto en valor de que algo pequeño, humilde, sin un presupuesto, una marca o una administración detrás, puede generar un impacto positivo en el territorio. Su estructura es una red de recorridos en bicicleta que permiten recorrer esos diferentes paisajes. Está estructurado alrededor de una página web en la que se puede encontrar toda la información de forma gratuita, está en varios idiomas, en inglés y francés, toda la información, y tiene todo aquello que a mí me gustaría encontrar cuando yo he viajado a otros destinos. Para mí también era muy importante cuando diseñé el recorrido final de Montañas Vacías que esa línea final pudiera comunicar 3 entornos protegidos que hay en este recorrido, que son el paisaje protegido de los Pinares del Ródeno, el Parque Natural del Alto Tajo y el Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Comunicar esos 3 ponía de manifiesto que esas figuras de protección son muy necesarias para la puesta en valor de estos territorios y también es una inspiración para que otros territorios que de momento no tienen ese nivel de protección, que nos sirva de argumento de que otras formas de gestión del entorno natural son posibles. Recientemente tengo que reconocer que ha sido muy importante para esta zona que hayamos obtenido una certificación como la de Quiet Trail, que la ha concedido una asociación estadounidense llamada Quiet Parks International, que se dedica a buscar los lugares más silenciosos del mundo, y se ha conseguido certificar Montañas Vacías como la primera ruta de Europa que obtiene esa certificación y el primer recorrido en bicicleta del mundo que llega a ese nivel de calidad.
El comienzo de la ruta se puede considerar el paisaje protegido de los Pinares del Ródeno, que para mí es como la puerta de entrada en Montañas Vacías, es como el primer impacto de realidad de lo que es este entorno, este paisaje. Puedo destacar las vistas desde el mirador de la Peña de la Cruz junto a la Laguna de Bezas, que son entornos preciosos y espectaculares, desde los cuales se puede observar la enorme inmensidad de bosque que tenemos en este territorio. Después de un paso por un lugar como Albarracín, que refleja a la perfección también la integración de un pueblo en su paisaje, y de ahí poco a poco nos vamos adentrando en tierra del Parque Natural del Alto Tajo, que es un lugar que cuanto más tiempo pasa, más feedback me llega a nivel internacional de viajeros de otros países que lo están equiparando en nivel de calidad con lugares de primer orden a nivel mundial. Y después la progresión hacia la Serranía de Cuenca es muy sutil, porque al final es una transición muy natural entre la provincia de Guadalajara y la provincia de Cuenca. En realidad no debemos olvidar que es la misma zona geológica, pero siempre llama la atención en la Serranía de Cuenca también a través de ese feedback que recibo de los viajeros cada año, de la inmensidad de los paisajes en la Serranía de Cuenca. Necesitamos esas figuras de protección, necesitamos cuidar las que ya existen y que necesitamos mirar a esas zonas que no tienen esa figura de protección para que en el futuro puedan tenerlas. Creo que es imprescindible que si queremos mantener este pulmón y este tesoro que tenemos en estos territorios, cuenten con unos niveles mínimos de protección que permitan su conservación en el futuro. Pongo mucho en valor también dos cosas que percibo de toda la gente que viene, y una es el magnífico valor que tiene la red de refugios libres en este territorio. Gente de todos los continentes me ha resaltado que no han visto una red similar en ningún lugar del mundo, que lo cual nos tiene que servir y llamar la atención para que sigamos manteniéndolos como estamos haciendo, para que pueda seguir dando ese servicio muy necesario para un perfil de visitante así. Y en segundo lugar, destacan el calor humano y la calidad humana que están encontrando en los pueblos, en esas pequeñas tiendas de ultramarinos tan necesarias y tan olvidadas muchas veces por el mundo del turismo. Y también se pone mucho en valor la calidad de esos lugares humildes que en cualquier momento son capaces de ofrecer un plato de comida caliente, haciendo prácticamente milagros para poder ofrecer ese cariño en forma de plato de comida, y me lo destaca mucha gente. Es decir, un lugar que parecía que no iba a conseguir nada, han sacado de la nada un plato de huevos con jamón que nos ha hecho llorar de alegría. El viajero en bici es una persona comprometida con las realidades que visita, es una persona que se preocupa por los pueblos que visita, por la riqueza cultural, por la riqueza medioambiental, que lleva intrínseco, que lleva grabado dentro de su propia identidad el respeto medioambiental de aquello que está recorriendo, y que tiene un impacto ambiental mucho más positivo que otras formas de turismo más de masas. Me llegan historias de bares que han abierto después de 20 y tantos años cerrados, me llegan historias de jubilados que han cogido aperos y bicis viejas y han creado esculturas soldando y pintando para hacer un homenaje a Montañas Vacías. Conozco gente que ha dejado la ciudad para montar negocios en este territorio, o alojamientos que me están diciendo que de no haber sido por un proyecto así, pues posiblemente hubieran tenido que cerrar. Siempre digo que cuando uno tiene una idea loca en la cabeza, deberíamos tener la obligación de tirar del hilito y sacarla, porque pueden suponer un cambio total en tu vida, ¿no? Por ejemplo, para mí Montañas Vacías ha supuesto un faro, una luz que me permite mantener un nivel de ilusión en mi día a día tremendo, ¿no? Y sobre todo si vemos que esas ideas locas llegan a materializarse y cumplir una función social, una función medioambiental, una función de protección, una función de impacto positivo en el territorio, con lo cual creo que es muy importante que todas esas ideas locas que están en nuestras cabezas que salgan adelante y que tiremos de ese hilito siempre.